Muy buenas tardes, doctora Filip. El día de hoy, su alumno Manuel Armienta, su servidor, estaré grabando el video documental como parte del trabajo final de esta materia, violencia de género, en el cual estaremos retratando acerca de los temas de violencia contra las mujeres, violencia machista o, dado al panorama político que yo ya le había explicado al que pertenezco, pues me gustaría ir más allá y agregar lo que es violencia política en razón de género, pero partiendo en primer lugar de la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer la podemos definir de muchas maneras y hay muchas formas de aplicarla, lamentablemente. La violencia puede ir desde el abuso verbal, físico, emocional, económico, psicológico, etcétera, etcétera. Cualquier forma que se busque agredir o transgredir la integridad física y emocional de una mujer por el simple hecho de ser mujer puede ser considerado violencia. Y esto puede albergar muchas más razones. Justamente iremos explicando a lo largo de este video documental, pero me gustaría hacer esta parte de primera definición para tener un marco con el cual podamos interactuar. A continuación quisiera explicarle un poco más qué podría ser definida como violencia política de género. La violencia política en razón de género es algo que lamentablemente las mujeres han estado experimentando durante prácticamente toda su estancia en la esfera política. Más allá de la violencia que conocemos contra las mujeres, la violencia política en razón de género busca demeritar, desprestigiar e incluso impedir que las mujeres lleguen a puestos de poder o puestos de poder político. Y sin duda alguna, en México hemos logrado avances, sí, pero aún hay causas pendientes. Entonces, para explicar un poco más esta evolución que ha sido de estas victorias de las mujeres en cuestión de la violencia política en razón de género, quisiera hablar acerca de 4 grandes mujeres, próximamente una más, que han hecho historia con grandes revoluciones en favor de las mujeres en nuestro país, que es México. En primer lugar, quisiera presentar a María Lavalle Urbina, quien fue la primera mujer en ser senadora de la República de México y también primera mujer en ser presidenta de la Cámara Alta del país. Sin duda alguna, no fue fácil, fue en un periodo alrededor de los 60, 70, un periodo donde justamente se buscaba invisibilizar a la mujer en todos los aspectos posibles. Justamente ella demostró que no se podía hacer, que las mujeres de alguna u otra forma iban a poder llegar a estos puestos y que justamente seguiríamos hablando de otras grandes mujeres. En primer lugar, María Lavalle Urbina. También tenemos a Margarita García Flores, que tiene una anécdota muy curiosa y tiene un papel importantísimo dentro del voto femenino, pues ella fue una de las grandes impulsoras del voto femenino en México, que se pudo lograr ya en la década de los 50 en nuestro país durante la presidencia de Adolfo López Mateos. Fue justamente ella que, cuando Adolfo López Mateos era candidato a la presidencia de la República, le dijo: queremos el voto para las mujeres. Entonces el candidato en ese momento, que posteriormente llegó a ser presidente, le dijo: si me reúnes a 1000 mujeres, le damos el voto femenino. Y no reunió a solamente 1000, reunió a miles y miles y miles de mujeres que estaban ansiosas por poder representar su voluntad dentro de las urnas. Y gracias a este esfuerzo que han llevado mujeres por décadas, incluso siglos, se pudo dar el voto femenino a las mujeres en nuestro país, en México. También tenemos el caso de Hilda Josefina Amalia Anderson, quien fue una de las primeras líderes sindicales de México en la historia. Ella es nacida en Mazatlán, Sinaloa, en 1968. A sus 18 años entró a trabajar en una radiodifusora, y justamente ella provocó una huelga de 18 días para garantizar los derechos a los trabajadores, convirtiéndose en líder sindical apenas a sus 18 años, teniendo a llegar a una importancia nacional, pues también fue senadora e incluso diputada federal. Y también tenemos un caso muy particular, y creo que es uno de los mejores, porque todas estas mujeres rompieron los techos de cristal en su momento, pero la mujer que vamos a hablar ahorita fue una de las principales promotoras, que fue Griselda Álvarez Ponce de León. Griselda Álvarez fue la primera gobernadora de la historia en México. Ella fue gobernadora de Colima en la década de los 70s. Sin duda alguna fue un puesto muy importante, pues en la década de los 70, si ya era complicada que una mujer accediera a cargos como de diputaciones, senadurías o incluso cargos locales, era aún más complicado que una mujer alcanzara el cargo de gobernador. Y fue sin duda que ella lo logró. Algo que generó muchas críticas en su momento. Si las mujeres eran capaces de gobernar, si las mujeres, ¿cómo una mujer va a gobernar a los hombres?
de que si el espacio de las mujeres es la cocina, que si el espacio de las mujeres atendiendo a los niños, que una mujer no podría ser capaz de ser gobernadora. Y justamente ella es muy importante porque logró romper ese techo de cristal y demostrar que las mujeres sí pueden gobernar, sí pueden ser gobernadoras, presidentas municipales e incluso presidentas. Y Griselda Álvarez Ponce, cuando se convirtió en gobernadora, hubo algo que sí se puede garantizar como violencia política en razón de género, porque hubo una protesta en su día de protesta de miles de hombres vestidos con mandiles y con cacerolas diciendo que el lugar que ahí le correspondía a Griselda no era la gobernatura, sino era realmente estar en la cocina. Un hecho completamente desdeñable de la historia de México, que afortunadamente el tiempo le dio no solo la razón a Griselda, sino a todas las mujeres de este país, de que pueden ser más que estos estereotipos que se construyeron a lo largo de la historia. Sin duda alguna, 4 mujeres importantes dentro de la historia política en México y que sin duda fueron trascendentales y revolucionarias en sus momentos. Siguiendo con las mujeres ilustres de la política mexicana, tenemos a María de los Ángeles Moreno Uriegas, quien ella fue también muy especial, muy revolucionaria y muy trascendental dentro de la historia política de las mujeres en México. Ella se desempeñó como diputada, como senadora, incluso como secretaria de Estado. Pero más allá de eso, también se desempeñó como la primera presidenta de un partido político a nivel nacional en México y una de las primeras a nivel Latinoamérica. Ella fue presidenta del Partido Revolucionario Institucional en la década de los 90 y sin duda alguna fue algo trascendental, porque nunca antes una mujer había tenido la posibilidad de ascender a un puesto político tan importante como el partido político en el gobierno, en el poder en ese momento, que sin duda alguna no era una tarea fácil. Y al igual que las demás mujeres que hemos hablado ahorita, que como Margarita, Amalia, María Lavalle o Griselda, demostró que las mujeres sí pueden tener estos cargos y trabajar en ellos con eficiencia. Para continuar con nuestro video documental, pasando una parte de entrevistas, hoy tengo el gusto que nos acompañe Ana Luisa García, secretaria de Asuntos Migratorios del PRI de la Ciudad de México. Luisa, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú? Qué bueno, Luisa, qué bueno. Pues fíjate que quisiéramos preguntarte para este trabajo, para ti, ¿qué es la violencia contra las mujeres y la violencia política en razón de género? Ok. La violencia política en razón de género, pues como su nombre lo dice, se basa en política, mujeres que trabajan dentro del ámbito político y son violentadas en diferentes ámbitos o actos contra ellas, ya sea para que declinen en alguna candidatura, violencias en su trabajo, por el simple hecho de ser mujer, que no tienen los mismos derechos, que no tienen el mismo crecimiento. Para una mujer pues es complicado crecer políticamente y a razón de esto viene este concepto, violencia de política, porque aparte se sufre acoso. No digo que me haya pasado a mí, ¿verdad? Pero es cosas que vemos en el ámbito político y lo que pretende defender la violencia política de género. Ok, perfecto. Coméntanos un poco, porque tú fuiste candidata en esta última elección aquí en la alcaldía de Cuauhtémoc, ¿cómo la violencia política ha afectado o puede afectar a tu carrera política? Pues como le mencioné, la violencia política pues depende de muchos ámbitos, ¿no? Puede presentarse en muchos aspectos, tanto que declines a una candidatura, que sufras acoso, que sufras abuso de poder de otras instancias, tanto de mujeres como de hombres, porque a pesar de que sea una violencia que defiende a la mujer o que trata de darle derechos a la mujer, también podemos vernos violentadas por mujeres también. Pues muchísimas gracias, Luisa, por tus palabras. No, a ti, Manuel. Que tengas buen día. Siguiendo con nuestra etapa de entrevistas, tengo el honor que hoy me acompañe Gabriela Hernández Mejía, quien apenas está iniciando su carrera política. Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, Manuelito. Qué bueno, bastante bien. Te quisiera hacer unas preguntas. Para ti, ¿qué es la violencia contra las mujeres? Claro, mira, la violencia contra las mujeres, según varias definiciones, tanto como de la ONU, como también para las instituciones mexicanas, como y mujeres, la violencia en razón de género es aquel acto físico, psicológico, que se le puede ejercer del sexo masculino al sexo femenino, por varias razones, ya sea pues justamente replicar como que estos actos que vienen del patriarcado, en el cual pues las mujeres tienen que seguir un patrón
que se les ha asignado desde años atrás y que bueno, hoy en día pues repercute y de una que otra forma pues afectan directamente hacia la integridad y los derechos humanos de las mujeres y también de las niñas. Y bueno, en este caso la violencia puede, hoy en día tenemos un parámetro en donde la violencia se puede medir por diferentes escalas de acuerdo a los actos. En el escalón más bajo pues tenemos esto, que es pues la ley de hielo, y así va escalando de forma pues continuamente hasta llegar a lo que hoy lamentablemente conocemos como los feminicidios. ¿Cuál crees que podría ser una solución en lo que podríamos hacer para acabar con este problema, para que ninguna otra mujer o persona en este mundo tenga que padecerlo? Mira, para sancionar este acto yo creo que sí recae principalmente en el marco jurídico. No podemos eliminar por completo todo este tipo de violencia sin que exista una sanción. Y bueno, para esto pues justamente sería trabajar ya sea también por parte de todas las instituciones que conforman a cada partido político y también en el, ya sea en el tribunal justamente electoral o todos ellos, pues generar leyes que sancionen estos actos, como por ejemplo comentarios, manipulaciones, agresiones y también señalamientos ofensivos. Entonces, bueno, para mí, si me preguntas cómo podemos erradicar eso, sería a partir de justamente de apegarnos justamente al marco normativo y elaborar leyes que pues justamente sancionen esto. Llegamos a la fase de entrevistas, muchísimas gracias. Para ir concluyendo con este video documental y reconociendo que iniciamos este video con el tema de violencia contra las mujeres y o violencia machista, también es de reconocer que la violencia política en razón de género es mucho más importante, mucho más crucial de lo que a muchas gentes le suele dar en su importancia. Estamos inmersos en la violencia de género, económica, verbal, física contra las mujeres, pero muchas veces descuidamos otros tipos de violencia. Por eso se me hace importante visibilizarlo. Este tipo de violencias no únicamente sucede cada 3 o cada 6 años o cada que sucede una elección, para nada. Día a día, miles de mujeres que aspiran a llegar a puestos de elección popular, a puestos de poder político o a puestos de gobernanza se ven afectadas por ese tipo de violencia, porque las consideran insuficientes, las consideran que no son sus espacios o que un hombre tiene mucha más importancia o que hará un mejor trabajo que las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y el primer paso para poder enfrentar este tipo de violencia y sobre todo para poder erradicarla es visibilizándola. Es demostrando que sí existe esta violencia para que podamos concientizar a toda la gente y poder hacer algo al respecto. Como comentaba Gabriela en una de las entrevistas, es necesario sí iniciar con temas de educación para visibilizar la violencia y empezar a hacer protocolos que, uno, busquen prevenirla y también busquen erradicarla. Y solo podremos hacerla siempre y cuando la visibilicemos. Pues no hay que olvidar que la violencia política en razón de género no es solamente una violencia contra las mujeres, es una violencia contra la democracia y sobre todo contra el futuro, no solamente de México, sino de cualquier nación en este mundo. Y considero que la única manera que podemos evolucionar como sociedad, como país e incluso como humanidad es dándole los espacios y la importancia que las mujeres ameritan en este mundo. Muchísimas gracias.